a Estación Sustentable, un espacio para compartir experiencia entre expertos de la educación para la sustentabilidad en educación superior. Yo soy Paula Peters, periodista y socia profesional de la red, y junto a Flavio Quinteros, productor del programa, buscamos que las experiencias, todos los conocimientos que se van gestando en este espacio tengan una mayor difusión y puedan inspirar a otros a sumarse. El acuerdo de producción limpia impulsado por la red en su segunda versión, en la 2.0, es uno de los mayores esfuerzos que se han hecho a nivel nacional para incluir la sustentabilidad en la educación superior. Y uno de los pilares corresponde a vinculación con el medio, una temática que ha sido ampliamente trabajada en la red. ¿Cómo potenciar la vinculación de las instituciones de educación superior con el ambiente que las rodean? ¿Cómo generamos que en estas casas de estudio se generen soluciones a las problemáticas que las comunidades locales y nacionales requieren? Para conversar sobre esta temática nos acompaña hoy día Héctor Hidalgo, el actual director general de vinculación con el medio y sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello. Su formación académica es amplísima. De base tiene una ingeniería civil y después eso puso un diplomado de gestión en instituciones de educación superior, puso un MBA y un magíster en ciencias de ingeniería informática. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Paula, qué felicidad estar aquí, muchas gracias por la invitación. Oye, y además que se me olvidó agregar como uno de tus credenciales académicas que nos contaste informalmente, que además eres formado en sostenibilidad dentro de la red, así que ese es un gran orgullo creo que para la red. Sí, por supuesto, un tremendo logro de la red porque estaba en el lado oscuro de la fuerza, como decíamos. Bien, Héctor, en la red de Campo Sustentable lleva trabajando años el tema de la vinculación con el medio, pero para poder entender mejor este concepto, ¿qué se comprende por el área de vinculación con el medio y en qué se diferencian los conocidos programas que tenemos nosotros de extensión universitaria? Mira, en realidad, yo diría que la vinculación con el medio podría ser como la extensión 2.0, por así decirlo. O sea, no están tan desacoplados. A la larga tiene que ver con esto de cómo uno articula el quehacer institucional con la sociedad, pero de manera útil. Y esa utilidad hoy día, claro, en un contexto de, comillas, bidireccionalidad, es decir, que sea tanto útil para la institución como para el entorno. Ahora, ¿qué significa la palabra útil? Ahí es donde quizá existen los espacios. Cada institución habitualmente busca, ¿cierto? ¿Qué es ese beneficio que quiere percibir? Por ejemplo, en el caso nuestro de la universidad, queremos que la vinculación sirva para formar mejores estudiantes, por supuesto, ¿ya? Que se comprometan, que le pongan talento, que resuelvan las prioridades más importantes y que también enriquezca la investigación. Pero en algunos otros casos hay otras instituciones que pueden también tener sus propias definiciones. Ahora, hacia el entorno, ahí yo diría que está la gran diversidad también, porque hay instituciones que claramente tienen focos quizás más industriales, más profesionales, más sociales, y ahí en donde cada institución a priori define, por ejemplo, en qué espacios crea valor para la sociedad. Me gustaría saber cuál es el referente de este concepto de vinculación con el medio en el mundo corporativo, para aquellos que no vienen necesariamente del mundo, que nos pueden estar escuchando del mundo de las instituciones de educación superior. Mira qué interesante, ¿eh? A ver, en el mundo corporativo quizás las áreas más relacionadas a esto, por cierto, tendrán que ver con la responsabilidad social empresarial, mezclado también con la sustentabilidad. Quizás esas serían como las áreas más naturales que uno podría encontrar, ¿ya? Pero quizás haciendo una pequeña diferencia, porque pueden haber instituciones privadas, no estoy diciendo que todas, pero de repente puede saltarse alguna que haga responsabilidad social más como en un concepto de lavado de imagen, greenwashing, etc. En las universidades, en los institutos profesionales o CFT, eso no podría ocurrir, ¿ya? Porque la vinculación, de hecho, viene a enriquecer las dos funciones más importantes que hace una institución de educación superior, como formar personas. O sea, formar a los futuros líderes comprometiéndose con las cosas que más importan, las que más se necesitan, ¿ya? Mientras que en una empresa podría no ser necesariamente obligatorio para el ejercicio de su propia función como empresa, ¿ya? Entonces quizá podría ser una diferencia sutil, pero a mi gusto profunda. Bueno, y de ahí podemos saltar al siguiente gran tema. Entonces, ¿cuáles son los factores que deben ser considerados a la hora de aplicar una adecuada política o programa de vinculación con el medio? ¿Quiénes no pueden faltar? Mira, bueno, súper importante aquí, quizás lo que más ayuda es como imagínate una figura así tipo mapa de actores,
Ya obviamente podemos poner al centro siempre al estudiante. Él tiene que formar parte de la vinculación que se hace en una institución. Es a él a quien se le busca beneficiar. Los profesores hacen vinculación, los investigadores, etcétera, porque quieren permear en el centro al alumno. Pero si tú lo miras desde ahí hacia afuera, por cierto, empiezan a, bueno, cada institución hace su propia identificación de esos actores. En algunos casos son los vecinos, ¿ya? Son las instituciones sociales relacionadas con el quehacer de una carrera, ¿ya? Y también en algunos casos también terminan siendo las empresas del sector público, el sector privado. Pero tú obviamente ahí los tienes que ir agrupando en algo que son hoy día los programas. Los programas definen, por ejemplo, qué necesidad o oportunidad del territorio tú vas a ir a abordar, y en ese contexto, ¿cierto?, identificar a quién vas a beneficiar. Esas son definiciones que uno hace a priori, no las hace al revés, ya no ponís la carreta delante de los bueyes, tú identificas la necesidad, identificas el grupo social que vas a aportar, y desde ahí la institución define si lo incorpora a este concepto hoy día de entorno relevante, que hoy día se ha posicionado con mucha fuerza en la educación superior. Y en esa misma línea, el nuevo acuerdo de producción limpia, el 2.0 que le llamamos en la red, establece un lineamiento para la política de vinculación con el medio. Incluye temas como diversidad étnica, población migrante, personas provenientes de contextos socioeconómicos desfavorables o personas en situación de discapacidad. ¿Con qué programas puede contar una universidad o una institución de educación superior para hacer frente a esos desafíos? Oye, una tremenda pregunta. La verdad es que tal como podrás suponer, ¿cierto?, depende mucho de las características de la institución, porque en algunos casos las universidades, por ejemplo, que tienen muchas carreras y muy diversas, encuentran de manera muy natural programas que se han trabajado a veces por largo tiempo. Entonces, cuando les toque cumplir el APL, van a hacer un orgulloso check. Ya, así como, por ejemplo, la carrera de trabajo social, que trabaja con población migrante, tremendo check, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay carreras que a veces, por su naturaleza, se han especializado en el rubro más industrial o privado, ¿cierto? Porque es su naturaleza, y en cambio, cuando aparezca este APL, ¿cierto?, va a invitarlos a ellos a ser creativos, a ser innovadores también, para ver cómo desde su propio rol como institución en el ecosistema de la educación superior van a poder aportar, por ejemplo, en el mundo del trabajo, ¿ya?, para, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo hoy día con la situación de migrantes o personas en situación un poco más desfavorable. Tremendo desafío de cumplir el APL, pero yo creo que igual es una bonita meta. Por cierto, me sumo al llamado para que ojalá la gran mayoría de las instituciones estemos ahí y podamos hacer también decir con fuerza, aquí estamos y vamos a poner nuestro granito de arena para que el país avance. Estamos seguros de que eso va a pasar porque no hay nada más central, ¿cierto?, que el formar personas para que podamos dar un paso más allá en temas de sustentabilidad. Ahí están, además y que estén conectados con lo que está pasando. O sea, si tú creas a un alumno en una burbuja cerrada, en un mundo súper idealizado, de puros papers o casos internacionales que no están conectados a veces con lo que está pasando en los territorios, literalmente cuando ese profesional salga se va a encontrar con una enorme brecha, o a veces con una desconexión de interés. Entonces yo por eso también creo que en este caso la vinculación con el medio viene a darle forma al proceso formativo, o sea, viene a inyectarle un poquitito de sentido realidad y también a hacer que los conocimientos sean más profundos, porque el aprendizaje experiencial también entrega otro tipo de vivencias con el proceso formativo, así que ojalá que eso avance con toda la potencia. Oye, Héctor, y yendo un poquito a algo que ya mencionaste, pero que también tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, ¿por qué no ahondamos un poquito sobre el concepto de bidireccionalidad en la vinculación con el medio? ¿Qué implica esta bidireccionalidad? Uy, que la palabra larga, bidireccionalidad. Sí, la palabra bidireccionalidad que es súper compleja, porque lo hemos hablado con muchos colegas acerca de cuál es la diferencia con la unidireccionalidad, a pesar de que para algunos puede ser medio obvio. No es tan obvio cuando uno ve que muchas formas de vinculación pueden ser naturalmente unidireccionales, ¿ya? Como por ejemplo cuando tú vas a capacitar, ¿ya?, a ciertas personas, ¿ya? Entonces, claro, el conocimiento tal vez está posicionado en uno de los dos lados de la relación que podría ser la institución de educación superior. Y por eso que a veces se cuestiona por qué la extensión no es vinculación con el medio, y ahí hay una larga disputa media filosófica acerca de si es o no es. Pero la bidireccionalidad, como comentábamos delante, aborda el cómo yo me beneficio del territorio como institución, aprendo del territorio, lo valido de forma horizontal como un par que tiene mucho que decir, incluso acerca de lo que yo hago, ¿ya? Y a la vez también como nosotros, desde las capacidades, los conocimientos, las ganas, la pasión, el propósito, le da
¿cierto?, al territorio lo que el territorio necesita para crecer y mantenerse de manera sostenible en el tiempo. Entonces, pero no en un sentido así como tan tradicional, así como tipo asistencialismo, sino que aportando valor sustantivo que ojalá permanezca a través de programas y proyectos, no de iniciativas puntuales que tienen un inicio y fin y se acabó la relación, sino que de relaciones que se construyen y, ojo, que tal vez hasta se co-construyen para poder hacer también el foco de cómo ese territorio te aporta. Que se siguen alimentando y proyectando en el tiempo. Es que absolutamente, o sea, nada, todos sabemos que el cambio es lo único constante. Y entonces desde ahí uno se da cuenta que incluso las relaciones con las organizaciones del territorio van cambiando en el tiempo, en forma, en fondo, en propósitos, en prioridades, qué sé yo. Oye, Héctor, ¿y aquí es la confianza de nuestro trabajo en red, que es tan rico y tan fructífero? ¿Qué nos quedó por conversar hoy día, que es súper importante para los que nos escuchan? Mira, yo diría que, a ver, siempre el tema de la vinculación con el medio es un universo, ¿ya? Y hay tantas formas de hacerla que a ratos podríamos perdernos. Pero yo diría que el tema relevante hoy día, y sobre todo esto para los colegas de institución de educación superior, no olvidemos que la vinculación con el medio tiene muchos intereses relacionados con la sostenibilidad, ¿ya? Y ese quizá es un tema súper importante. Y te voy a dar un ejemplo. Si nosotros analizamos la ley de aseguramiento de la calidad en la educación superior, que está publicada en Chile por allá por el año 2018, fue en el ámbito de la vinculación con el medio en donde quedó exigido que uno debe incluso medir con ojos de sostenibilidad lo que está haciendo en vinculación con el medio. O sea, es un tremendo llamado a la acción. Esto no es solo si quisiste o no quisiste firmar el APL. Y entonces, preocupémonos, pongámosle la potencia para hacer estas cosas, ¿ya? Y en el segundo ámbito, no nos olvidemos que la vinculación con el medio también puede aportar activamente a la Agenda 2030. Un tremendo desafío como institución en donde yo creo que todos, desde las distintas disciplinas, estamos llamados a ser parte de la solución. Así que yo diría que ese tema quizá hay que ponerle ahí también prioridad. Hay que ponerle harta importancia, pero es que no sabes lo que te agradezco este rato de conversación, no solamente conmigo, sino que con todos los que nos están escuchando. Agradecerte, Héctor, de verdad, y a los que nos escuchan, si les gustó la iniciativa de este espacio, por favor, estamos seguros que le van a dar un me gusta y van a dejar algún comentario, lo van a compartir con personas que les pueda interesar. Estamos atentos también a que nos manden nuevas sugerencias de temas a comunicaciones@redcampussustentable.cl. En el próximo capítulo seguiremos, como siempre, ahondando en este amplio y desafiante mundo de la educación para la sustentabilidad. Muchas gracias.